Seguramente esta semana puede ser un poco más floja, pero ya la próxima semana debiera mejorar las asistencias, considerando que ya son las últimas 2 o 3 clases para poder hacer la PEP. Yo voy a ser sincero, la PEP, la prueba que vamos a hacer finalmente, es una PEP bastante parecida a la primera. Lo que sí es cierto es que tenemos que agregar todo lo que hemos aprendido después, sobre todo en el orden, sobre todo en el dibujo, sobre todo en acotamiento, corte, uniones, cosas de ese tipo que vayamos a necesitar en el dibujo van a tener que incorporarse bien, correctamente. El acotamiento sobre todo es importantísimo. El orden va a ser igual de importante. Ahora, la diferencia está en que la corrección de la PEP va a ser un poco más exigente en ese sentido, ¿ya? De repente, por ejemplo, no sé, alguna... ¿cómo decirlo? Alguna línea no estaba totalmente recta o alguna línea estaba torcida o estaba fuera de ángulo, no era tan importante, pero ahora sí va a ser más crítico. Que los puntos coincidan, que se inicie donde corresponde, que esté limpio en el sentido de que no haya basura que entorpezca la interpretación del dibujo. Todas esas cosas se incorporan ahora ya más exigentemente en un dibujo técnico, que es lo que nosotros queremos hacer. Ustedes se habrán dado cuenta que la base del dibujo técnico ya la conocen y van a terminar de conocer hoy día una parte importante también que tiene que ver con la última normativa y con el tema que nosotros estábamos tocando, que es pérdida de material, las dos cosas juntas. Entonces, este esquema que vamos a ver ahora es lo último que vamos a ir agregando y es lo que debemos tener también en cuenta para las próximas reuniones. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora tiene que estar incorporado en la PEP final. Chicos, así que lo que vamos a hacer ahora es ver una presentación para poder hablar de este tema, que espero que se vea. Anet, la PEP tenemos, creo que es en 2 semanas más, la última penúltima semana de enero. Tienen que asegurármelo desde la dirección, pero no debe ser más allá de eso. En todo caso, igual tenemos 1 o 2 reuniones más para finalizar, terminar con todos estos detalles, digamos, pero no es nada más que eso. La materia en sí ya la conocen, la mayoría de ustedes la deberían dominar, y eso es lo que me van a mostrar en la PEP. Otra vez les digo, chicos, este es un ramo bastante fácil comparativamente hablando. Les pediría que pusieran un poquito de empeño en la PEP para que eso se demostrara y pudieran aprobar y subir sus promedios, incluso, y para eso sirve harto este ramo. ¿Ya? Ok, ahora les voy a pedir que si quieren decirme algo me hablen, porque los chats ya no los veo. Y vamos a ver esto. Esto se llama piezas en corte. ¿Ya? Esto es lo que nosotros también... Ahí está, piezas en corte. Supongo que se ve, ¿cierto? ¿Alguien que me diga si se ve bien esto? Sí, profe, se ve el PowerPoint. Listo, estamos, con eso seguimos entonces. Ahora entonces yo hago la reunión, converso, les cuento, hablamos del PowerPoint, hablamos de las cosas que aparecen aquí, y ustedes van a tomar té, van a jugar un poco de PlayStation, alguna de esas otras cosas que me han dicho que hacen, ya no, dejándose de broma. Sigamos entonces, piezas en corte. ¿Qué significa piezas en corte? Mira, en ocasiones, debido a la complejidad de los detalles internos de una pieza, su representación se hace confusa. Fíjense que hay piezas que adentro tienen elementos, trabajos, formas que no se visualizan en ninguna de las caras adecuadamente, ¿ya? Con gran número de aristas ocultas y la limitación de no poder acotar sobre dichas aristas. La solución de este problema son los cortes y secciones que estudiaremos en este tema, lo último. ¿Qué significa entonces? Que tenemos que arreglarnos de una manera así como media original para tratar de
mostrar adecuadamente esto que está dentro de una pieza. También en ocasiones la gran longitud de determinadas piezas dificultan su representación a escala en un plano. Para resolver ese problema se hará uso de las roturas, artificio que nos permitirá añadir claridad y ahorrar espacio. Entonces estos dos elementos que tienen que ver con cortar cosas, aunque, de nuevo, chicos, cortar las cosas en forma imaginaria, y para eso hay que tener imaginación aquí, es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a tomar un objeto complicado, porque tiene adentro alguna serie de elementos y piezas, y vamos a sacar un pedazo para mostrar. En realidad, la verdad es que no lo vamos a hacer físicamente, pero sí lo vamos a realizar adecuadamente para mostrar esto, ¿ya? Ahora, un corte es el artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. En principio, el mecanismo es muy sencillo. Adoptado uno o varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza la parte más cercana al observador, como puede verse en las figuras. ¿En qué figuras? En esta. Fíjese, esto es un corte. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener esta pieza está completa, ¿ya? Que tiene estos elementos adentro que me gustaría acotarlos bien, mostrarlos adecuadamente, qué sé yo, todo eso, pero no puedo porque están dentro de la pieza y no se ven de frente, no se ven bien desde arriba, de ningún lado se ven bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Construyo un plano de corte imaginario, esto no existe en la realidad, un plano de corte imaginario, y separo la pieza, la separo en dos partes. A la vista queda entonces todo este sector naranja oscuro que está acá, es la parte que hemos cortado ficticiamente, no es de verdad, insisto mucho en eso, es parte del dibujo, nos estamos imaginando esto, y si se fijan bien, si antes teníamos la prohibición de poner cotas, o acotar en líneas segmentadas, porque todas estas estaban segmentadas, la profundidad, el ancho, todo el que estaba segmentado, ahora no, ahora están a la vista y podemos poner cotas aquí, tranquilamente. Podemos mostrar entonces claramente todo lo que implica. Fíjense que, de hecho, aquí no se notaba, pero esta perforación es una perforación ciega y esta es una perforación pasada. Entonces, no se ve aquí qué es lo que pasaba con esto, aquí se nota claramente. ¿Ya? Esa es la esencia del tema. Como puede verse en las figuras siguientes, las aristas inferiores afectadas por el corte se representarán con el mismo espesor que las aristas vivas que estamos viendo, ¿ya? Y la superficie afectada por el corte se representa con un rayado, esto. Nosotros entonces cuando tengamos esto, vamos a decir que esta pieza ha sido ficticiamente cortada para mostrar el interior de ella. Entonces esto que está aquí, visto desde arriba y visto de frente en forma normal, nosotros decimos que le hacemos un corte aquí, si se fijan bien, y mostramos de la flecha para allá, hacia atrás. Y entonces mostramos esto que está con achuramiento, lo mostramos en esta vista. Puede ser la misma vista que esta, que está trabajada adecuadamente, puede ser otra vista, pero que esté informado adecuadamente. ¿Ok? Entonces esto que tenemos acá ahora nos permite mostrar y acotar correctamente esta profundidad, este diámetro, este otro diámetro, este de aquí, qué sé yo, todos esos elementos que han sido difíciles de mostrar en las vistas porque están dentro de la pieza, ahora son más fáciles de mostrar. Esa es la magia, entre comillas, de la realización del corte. El corte nos permite hacer esto. El corte nos permite realizar adecuadamente esta tarea. Hay que tener ciertas consideraciones normativas respecto a esto. Quiero que se fijen bien que aquí hay una línea de eje, aquí hay una línea de eje, acá también hay una línea de eje, y este achurado que está acá está a 45 grados respecto a esta línea de eje. Entonces, cuando nosotros achuremos, esto va a estar siempre a 45 grados respecto de esta línea de eje. Ahora, como es perpendicular, va a estar a 45 grados respecto de la base también. Pero lo que manda es la línea de eje. Si la línea está en diagonal, va a estar a 45 grados en relación a esta diagonal. ¿Ok? No debemos olvidar eso. Esta línea que nosotros tenemos acá, que vamos a reafirmar después del concepto, es una línea fina, ¿ya? De espesor 0,25 para nosotros, 0,03 en realidad, una cosa. Se debe notar la diferencia, como se nota aquí,
de que es una línea distinta de las aristas que están a la vista. Incluso estas otras nuevas aristas que tienen el mismo espesor que esta de afuera ahora. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una línea fina a 45 grados separado alrededor de 3 a 4 milímetros entre sí, forma pareja, que no se vea que aquí hay un poquito más de raya, aquí está más disperso, tiene que verse muy parejo y muy ordenado. Esta línea que está acá tiene que seguir exactamente esta línea de acá. Esta línea de acá sigue exactamente. Siempre las líneas van a seguir yéndose en forma continua. ¿Ya? Eso también tenemos que tener claro. Esta línea va a coincidir con esta de acá. Siempre entonces el achurado que estamos haciendo es un achurado ordenado, sistematizado, con línea fina y a 45 grados respecto de la línea de eje del objeto. No siempre la línea de eje, como está como en este caso así, perpendicular al suelo. No siempre ocurre eso. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a eso. Ya se denomina sección, entonces, a la intersección del plano de corte con la pieza, en este caso la superficie roja. Esta es la sección de la pieza, la sección de corte. Como puede apreciarse cuando se representa una sección, a diferencia de un corte, no se representa el resto de la pieza que queda detrás de la misma. Siempre que sea posible, se preferirá representar la sección, ya que resulta más clara y sencilla su representación. De todas maneras, siempre va a tratar de hacerse esto, pero por lo general se agregan las líneas de contorno, como ocurre acá. ¿Ya? Las líneas de rotura. Ahora, al revés de esto, o independiente de esto, o en conjunto con esto, si queremos, cuando se trata de dibujar objetos largos y uniformes, se suelen representar interrumpidos por líneas de rotura. Imagínense una pieza que mide 2 metros y que tiene una parte interesante como de 5 centímetros al inicio y otra parte interesante, distinta, 5 centímetros al final, pero el resto es todo igual, toda la misma pieza. Dibujarla de 2 metros no tiene ningún sentido. Así que hacemos un corte, simulamos un corte y acercamos estas partes, estas piezas, como si esto de al medio se hubiera obviado. Y eso es lo que hacemos, o sea, imaginándonos esta diferenciación. Esto es ficticio. Ficticiamente nosotros suponemos que hemos sacado toda la parte que no nos interesa de la pieza y hemos juntado las partes que son más interesantes. Las roturas ahorran espacio de representación al suprimir partes constantes y regulares de la pieza y limitar la representación a las partes suficientes para su definición y acotación. Fíjese una cosa, si esta pieza mide 10 centímetros, lo vamos a mostrar después, y esta otra mide 10 centímetros, la pieza en su total mide 2 metros, entre un extremo y otro extremo debemos poner una cota que diga 2000 milímetros. Ya, no el tamaño de la pieza, sino el tamaño total de la pieza completa, no de las partes rotas solamente. La cota no va a cambiar en su totalidad, porque esa es la indicación de que el objeto es continuo, en largo. Las normas UNE, que son las ISO que usamos nosotros, definen solo 2 tipos de rotura, que las vamos a ver en la figura 1 y 2. La primera se indica mediante una línea fina, como la de los ejes, a mano alzada y ligeramente curvada. La segunda suele realizarse en trabajo por el computador, por ordenador. En piezas y cuñas y piramidales, es decir, una pieza muy larga que se va achicando hacia un extremo, ¿ya? Pero que es continua en ese achicamiento, se utiliza la misma línea fina y ligeramente curva. En estas piezas debe mantenerse la inclinación de las aristas de la pieza. En las piezas de madera, la línea de rotura se indicará con una línea en zigzag. Es otra línea que es distinto, como si estuviera quebrado en astillas cuando nosotros dibujamos madera. Eso es lo que hacemos cuando estamos dibujando estas piezas que están quebradas o que le hemos retirado alguna parte del material. En piezas cilíndricas macizas, la línea de rotura se indicará mediante la característica lazada. Una lazada es una forma así como, casi como un infinito, pero le falta una parte. Vamos a verla también. En las piezas cónicas, la línea de rotura se indicará como en el caso anterior mediante lanzadas y estas resultarán de diferente tamaño. Lo vamos a ver en la figura 7. Y en las piezas cilíndricas huecas o tubos, la línea de rotura se indica mediante una doble lazada que mostrará patentemente, muy claramente, los diámetros interior y exterior de la figura. Cuando las piezas tengan una configuración uniforme, la rotura podrá indicarse con una línea de trazo y punto fina como las líneas de eje. ¿Qué indica esto? Por ejemplo, esta es la línea de rotura. Y esta es la línea a mano alzada, que me indica que esta pieza, esta es una sola pieza, la figura 1 es una única pieza, ¿ya? Es una pieza muy larga,
que tiene en sus extremos estas perforaciones. ¿Ok? Lo mismo ocurre con esta. En vez de hacer esta línea así a mano alzada de segmento, usamos esta línea que tiene este zigzag, en esta misma condición, esta misma circunstancia. Y esto me indica que aquí hay una separación ficticia de esta sola pieza. Esta nuevamente es una sola pieza, es demasiado larga para mostrarla completa, no tiene sentido dibujarla completa, dibujamos sus extremos que son los interesantes. Fíjense que esta mano alzada llega hasta la base, y esta sobresale un poco más arriba, más abajo de la pieza que vamos a cortar, para indicar que esto no es cierto, es una indicación nada más. Ahora, si esta pieza, como indica aquí, en la figura 3, a ver si ve. No encuentro mouse, ahí está. Si esta pieza, por ejemplo, se va achicando continuamente allá, y es muy larga también dibujamos sus extremos, manteniendo el ángulo de la pieza, ¿ya? Esta figura me indica que esta pieza se cortó aquí y acá ficticiamente, pero que es una pieza muy larga que tiene esta forma. Comienza de este tamaño y termina de este tamaño, lo cual también se muestra acá. Esto es vista de lado. Este elemento de acá coincide exactamente con esta parte de la figura, y este elemento total coincide con el alto total. Lo mismo ocurre con esta, que es una pirámide de la vista de lado. No es una cuña como esta, es una pirámide de vista de lado, que es bastante más larga que lo que estamos mostrando, pero aquí la parte interesante es aquella que está en su inicio y en su final. Vista de frente no necesita eso, ¿ya? Sino que se muestra completa con todas sus diagonales. Esta diagonal es esta misma diagonal, son la misma figura, la misma línea. Lo que pasa es que le hemos cortado para poder acercarla ficticiamente un poco más y poder mostrar sus partes interesantes. Estas son aquí donde tengo cotas, por ejemplo. Aquí tengo alguna dirección de cotas, un tamaño, algo que anotar, que es lo que estoy mostrando acá. Como les decía, en la figura 5, si vamos a mostrar madera, cuando estamos en estas condiciones, la vamos a mostrar de esta forma, como si tuviera dientes. Y estos dientes tienen que coincidir lo más posible. ¿Ya? De esta forma. Tiene que coincidir. Ahora, si vamos a cortar un cilindro, y esto es un cilindro visto de lado, vamos a hacer este corte, y esta es la lazada. Esta es la pieza que se llama lazada. Es una curva cóncava, convexa y cóncava de nuevo, que llega hasta el eje, se encuentra en el eje de la figura, un punto medio de la figura. Y acá también es abajo, cóncava, convexa y cóncava de nuevo. Y el achurado lo hacemos a 45 grados respecto del eje, pero solo en la parte que está aquí como cerrada a la vista. Como si fuera la idea que se cortó de esta forma, de esta manera. ¿Ok? Esa es un poco la idea que nosotros teníamos que tener de mostrar esta pieza cortada. El cilindro, perdón, el cono que tenemos acá, tiene esa misma característica. Es un cono sólido, circular, que tiene diámetros, y que hemos hecho ese mismo corte, el mismo corte que tenemos en esta pirámide. Es la misma clase de corte. Esta pieza es demasiado larga y la hemos cortado. Y cuando la hemos cortado, le aplicamos la lazada, esta lazada, para dibujar esta rotura ficticia. Este que no existe, pero que lo tenemos acá. Si tenemos una tubería, una cañería, que se fijan que tiene una tubería, una cañería adentro, una pared que tiene este espesor acá, entonces hacemos una doble lazada, la lazada del diámetro exterior, que está acá, y la lazada del diámetro interior, que es esta más chiquita, que está aquí dentro. De esta forma estamos mostrando que adentro es hueco, que tiene una pared y que es cilíndrico. Todo con un solo dibujo. ¿No? Yes. Para los perfiles de acero, no sé si ustedes tienen claro que es un perfil de acero, pero se usa en la construcción. Son perfiles que tienen cierta forma y un largo, que tienen su resistencia, se puede calcular. Nosotros podemos dibujarlo de esta manera, donde tenemos nuestra línea de eje, y el corte de separación también es una línea de eje. Eso es casi exclusivo para los perfiles.
para estas piezas que son como canaletas, como diagonales, como elementos que tienen una forma, un área con forma, pero que se alargan considerablemente respecto a ese ancho. Entonces lo mostramos de esta manera. Cuando la trayectoria de un corte sea evidente, por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria de corte recta evidente, en este caso. Entonces, cuando la trayectoria de un corte sea evidente, no será necesaria ninguna indicación. Lo vemos acá, aquí, ¿se fijan? Cortamos simplemente. Estamos mostrando esto y lo cortamos. Aquí está el corte de esta pieza de abajo. No necesitamos indicar que este es el corte. Lo que hacemos es dibujar el achurado, separación de 3 o 4 milímetros. Prefiero 4 milímetros en un principio, ¿ya? Lo mismo pasa con esta pieza, el achurado está indicado. Pero fíjense que aquí, en caso que hay una diferencia en la segunda pieza, en el caso de que dicha trayectoria, en el caso de que dicha trayectoria no sea evidente o se realice mediante varios planos de corte, el recorrido se indicará mediante una línea de trazo y punto fino que se representará con trazos gruesos en sus extremos y cambios de dirección. Si se fijan bien, esto es una línea de trazo y punto fino, pero aquí, en los extremos, aquí y acá, es gruesa, superior a esta, más gruesa que esta. Si esta es 0,5, esta debería ser 0,7. La realización de la parte recta de la figura siempre es delgada. Los quiebres son con línea gruesa, esto y este, y acá tenemos dibujado. Y esto se dibuja así. Si se fijan bien, acá no se nota mucho en realidad, pero si se fijan bien, este corte aparece aquí en blanco porque no estoy cortando material. Empiezo a cortar material, llego hasta esta figura, este borde que es este, y llego a esta primera pieza. Si yo siguiera derecho por aquí, me encontraría solamente con esta, ¿ya? Y no dibujaría esto que está acá. Esto no está en el mismo plano, no es coplanar con esta perforación, pero sí está en el corte que yo estoy siguiendo. Así que lo dibujo como si estuviera coplanar, como si estuviera en el mismo plano, mostrando sus dimensiones. No me interesa tanto la posición desde el frente, sino la dimensión que esto tiene. Y por lo tanto sigo después con esto hasta cortar esta otra perforación. Si fijan bien, este corte es así ahora, pero yo lo dibujé de una sola vez. Porque no me interesa la realidad de este corte, porque este corte no es real, es un corte ficticio. Entonces yo lo puedo utilizar donde quiera y como quiera. Lo uso exclusivamente para mostrar información, entregar información, sobre todo acotamientos de elementos dentro de una pieza. En los extremos del plano de corte se situarán dos letras mayúsculas que servirán de referencia al mismo. Estas letras podrán ser repetidas. AA, siempre aquí estoy mostrando el corte, AA. O consecutivas, ¿sabe? También puede ser. También en el extremo se consignan dos flechas que indican el sentido de observación. Sobre la vista afectada del corte se indicarán las letras definidoras del corte. Yo digo acá, por ejemplo, este corte va, fíjense, la flecha está mostrando para allá, igual esta, es un corte AA, que no es coplanar tampoco, no está en el mismo plano, está cortando aquí, hace un pequeño giro hasta acá y acá, y aquí muestro, y pongo esta letra, corte AA. ¿Ok? Y eso es donde tiene que estar la pieza, realmente, mostrada. Esta pieza está en una posición ligeramente curvada, pero el dibujo del corte se muestra totalmente, completamente recto. ¿Ok? Un corte puede realizarse por diferentes tipos de planos, por un único plano como la figura 1, por cortes paralelos como la figura 2, por planos sucesivos como la figura 3, y por planos concurrentes en la figura 4. En este último caso, uno de ellos se gira antes del abatimiento. Fíjense que el corte que hemos hecho aquí es sacarle este pedacito nada más, y no cortarlo derecho, ni cortarlo así en recto, sino este. ¿Por qué es esto? Porque esta pieza, este elemento que está en el corte AA, lo muestro acá, es particularmente interesante para poder dibujarlo. Me muestra cómo se ve esta nervadura, que es esto. Una nervadura es una pieza de rigidización de elementos,
esto está haciéndolo más firme, este elemento, este acople, ¿ya? Y si bajo recto, mostraría lo mismo de arriba, no tiene chiste, porque también hay unas perforaciones. Entonces hago esto para cortar una de las perforaciones y poder mostrar su tamaño, su posición respecto del eje o respecto del borde. Para poder mostrar eso, entonces hago este corte A y lo dibujo aquí sin ningún problema, sin ningún tipo de complicación. No estoy dibujando una realidad de un objeto, sino estoy dibujando elementos de corte ficticio para poder mostrar o entregar mayor información. Esa es la gran diferencia que tiene esta pieza. Las superficies de una pieza afectada por un corte se resaltan mediante una raya de líneas paralelas, cuyo espesor será el más fino de la serie utilizada. En este caso 0,3, por ejemplo, habíamos dicho en papel. Basándonos en las normas UNE, podemos establecer las siguientes reglas para la realización de los rayados. La misma normativa que hemos hablado siempre y la que estamos aplicando ahora. Por favor, quiero que entiendan que esto no es un antojo de alguien, ni se me ocurre a mí, o yo quiero verlo de otra manera, lo voy a dibujar distinto. No. Esto es normativo, tiene que verse así. La inclinación del rayado será de 45 grados respecto a los ejes de simetría o contorno principal de la pieza, como en la figura 1. Aquí podría haber un eje de simetría, pero aquí hay un contorno principal. Ya, el contorno principal, como es recto, estando a 45 grados respecto a uno, va a estar en 45 grados respecto al otro. La separación entre las líneas de rayado dependerá del tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 0,7 milímetros ni superior a 3 milímetros. Nunca van a estar tan pegadas y no van a estar tan alejadas, ¿ya? Entonces, como yo le decía, 3 o 4 milímetros, eso lo hago como una salvedad para poder dibujar tranquilamente, pero lo máximo que solicita la norma, que lo requiere, es 3 milímetros. Si las piezas son demasiado grandes, se puede reducir un rayado menos complicado, ¿ya? Como ocurre acá. En piezas de gran tamaño, el rayado puede reducirse a una zona que siga el contorno de la superficie a rayar, como aquí. No dibujamos en toda esta pieza entera, sino solo el contorno, porque aquí es demasiado grande. Fíjense, acá también está el mínimo, casi el máximo de lo que puede ser un achurado aceptable. Fíjense que aquí, en esta pieza que está ladeada, ¿ya? Las líneas no están a 45 grados respecto al horizonte, sino están a 45 grados respecto a las líneas de eje. Y eso es lo que nosotros debemos respetar. Los 45 grados son respecto de estas líneas de eje y no del eje principal del dibujo o el borde inferior del dibujo, la línea de tierra del dibujo. No, es el eje del dibujo. El eje es este, está en este sentido, por lo tanto las diagonales tienen que estar a 45 grados respecto de ese mismo eje. ¿Ok? Acá también, si se fijan bien, no están a 45 grados respecto a cualquier cosa, sino están a 45 grados respecto a sus caras, a las líneas de contorno. Este está a 45 grados respecto a esta línea y esta línea. Es el mismo caso que este. Estas líneas están a 45 grados respecto de esta línea y de esta línea. Y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. ¿Ok? En los casos de cortes parciales o mordeduras, por ejemplo, esta pieza tiene... Esta que está aquí tiene solo este elemento interesante, la figura 4. No tiene sentido hacer un achurado en toda la figura, ¿ya? Solamente vamos a mostrar con achurado la pieza la sección, la zona de la pieza que nos interesa. Y si se fijan bien, hacemos este rayado a mano alzada. No se usa regla ni nada de esto para indicar el corte hasta dónde va a llegar este achurado. Y este achurado es una línea delgada. Es más delgada que la línea de contorno, siempre. ¿Ya? En estos casos, entonces, la separación entre la parte seccional y el resto de la pieza se indica con una línea fina de mano alzada, como esta, y que no debe coincidir con ninguna arista ni eje de la pieza de la figura, para que no haya confusión. Las diferentes zonas rayadas de una pieza que sean del mismo corte llevan la misma inclinación y separación, la figura 5. Igualmente se mantendrá el mismo rayado cuando se trate de cortes diferentes sobre una misma pieza, en este caso también aquí. En piezas afectadas por planos paralelos se empleará el mismo rayado, pudiendo desplazarse en la línea de separación para una mayor compresión del dibujo. Fíjense que aquí tenemos un plano, seguimos por este eje y bajamos por este otro plano. Entonces tenemos esta pieza, que en la profundidad de esto que se llama ojo chino en la industria metalúrgica, detrás de este ojo chino que es más profundo, que llega hasta acá,
Entonces se hace el corte, que me está entregando información, todo lo que queramos. Luego vuelve hasta el eje de esto, comparte en eje estas dos piezas y corta. Y ahora está, entonces solamente se muestra la parte inferior de esta circunferencia y no se muestra la parte inferior de este ojo chino. Ni acá se muestra la parte superior de la circunferencia. Hemos entregado harta información. Aquí podemos anotar el dato de este tamaño para arriba y de este otro tamaño para abajo para poder fabricar la pieza. Así que en ese sentido estamos cumpliendo con lo que nosotros habíamos pensado en su momento, que era facilitar la entrega de información respecto a esto. ¿Ya? En cortes sobre representaciones de conjuntos, las diferentes piezas se rayan modificando la inclinación de 45 grados. Y cuando no puede evitarse esto, se variará la separación del rayado. Fíjense aquí, por ejemplo, este de 45 grados es una pieza distinta de esta, me está indicando ya eso. Esta y esta pieza son piezas distintas de esta. Esta pieza que está aquí también está cortada y es distinta de esta y de esta otra. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es hacerle un achurado distinto, rayarlo más concentrado, por ejemplo, para que se note la diferencia. En este caso, fíjense, hay 1, 2, 3 y 4 piezas acá. Tenemos entonces 4 tipos de rayado. O en realidad tenemos 3, porque este y este, como están separadas, son el mismo tipo de rayado. Las superficies muy delgadas, por ejemplo los espesores de las planchas cuando hacemos estas vigas especiales, no se rayan, sino que se ennegrecen. Si hay varias superficies contiguas, se dejará una pequeña separación entre ellas que no será inferior a 7 milímetros. Menos que eso, 0,7. Debe evitarse la consignación de cotas sobre superficies, sobre las superficies rayadas. En caso de consignarse, se interrumpe el rayado en la zona de la cifra y la cota, pero no en la flecha ni en las líneas de cota. Si se fijan bien acá, este 50 que está acá, tiene borrado en su contorno las líneas para poder escribir claramente el número. Y eso es lo que tenemos que hacer continuamente si tenemos una cota. No podemos dibujar el número de la cota sobre la línea de achurado. No se dibujarán aristas ocultas sobre la superficie rayada de un corte y solo se admitirán excepcionalmente, si es inevitable, o con ello se contribuye decisivamente a la lectura e interpretación de la pieza. Esta pieza que está aquí abajo tiene un corte en diagonal. ¿Ya? Desde acá no se ve, si hacemos el corte de la pieza acá, que es este que está dibujado acá arriba, no debería verse tampoco y no debería dibujarse. Sin embargo, es mucho más claro si yo agrego esto. ¿Ya? Por lo tanto, eso que decíamos de que la pieza achurada no debe dibujarse a aristas ocultas, se puede obviar si es absolutamente imprescindible. Esa es una característica. ¿Y de qué depende esa imprescindibilidad? De nuestro criterio de dibujo. Si nosotros podríamos evitar eso y de todas maneras lo dibujamos sin ser necesario, vamos a incurrir una falta normativa y por lo tanto va a hacer, si es en una PEP, va a meditar en bajar la nota. Elementos que no se cortan. Las normas se establecen como piezas no seccionables, es decir, no tenemos que cortarlos. Los tornillos, como en este caso los pernos, tuercas, arandelas, bolillas, pasadores, remaches, eslabones de cadena, como en este caso. Esta es una cadena dibujada, este es un eslabón, este es el eslabón perpendicular y este es el otro eslabón. ¿Ya? Chavetas, tabiques de refuerzo. Esto, por ejemplo, que tengo aquí, es un tabique de refuerzo. Está reforzando esta pieza. Y lo tengo dibujado aquí. A pesar de que lo he cortado, no lo voy a cortar, a pesar de que el corte está justo en la mitad, no voy a achurar esto. Complicaría demasiado más el dibujo, y así me da clara idea de lo que estoy haciendo, de que esta aleta que está acá, y este que está aquí, es perpendicular a esta, son distintas, y cuando yo hago este corte, lo que estoy mostrando es esta parte, y esta parte, y solamente la parte interna de la figura, la nervadura de la figura. Esto no se nombra. Ya también entonces refuerzos, nervios, orejeras, elementos donde poder colgar algo, bolas de cojinete, mangos de herramienta, eje, brazos de rueda y polea, etc.
Aquí tenemos ejemplos, tornillos, tuerca y remache. Este es un remache, por ejemplo, donde tampoco se corta, no tiene sentido cortarlo. Si se fijan bien, estoy uniendo dos placas. Esta placa tiene este ángulo, esta placa tiene este otro ángulo. Con eso ya estoy viendo que son dos placas distintas, ¿ya? Un labón de cadena, como estaba mostrando, un mango de herramienta, este es un mango de herramienta, tabiques de refuerzo, unión roscada, esta es una unión que está hecha con un hilo, y brazo de una polea que se dibuja de esta forma. Entonces los brazos, esta parte interna, a pesar que la corto aquí mismo, no lo dibujo con achurado, no se seccionan esas piezas. Los diferentes tipos de cortes que podemos tener nosotros son de distintas clases, de distintos grupos, y vamos a indicar estos que son los más importantes. Primero, el corte total. ¿Ya? El corte total es, por decirlo de alguna manera, el corte en que yo atravieso de lado a lado la figura y muestro lo que está en su interior, sabiendo que es de mentira, obviamente, de nuevo. Y puede ser recto, como en este caso, o puede seguir en distintos escalones de dibujo como este, que es el que habíamos visto delante. El corte es este. El corte es este. Aquí estoy mostrando el corte, ¿ya? Puede ser semicorte, corte al cuarto, que se utiliza en piezas que tienen ejes de simetría. Por ejemplo, copas cilíndricas, elementos cilíndricos, se puede cortar un cuarto solamente para mostrar, por ejemplo, aquí, esta es la pieza cortada en cuarto. Puedo entregar información respecto a esto. Aquí hay un eje, lo que me indica que este sector, este lado, es idéntico a este otro, por lo tanto, basta con mostrar un solo cuarto. Esto está cortado un solo cuarto aquí, ¿ya? Bueno, en este tipo de corte no se representan aristas ocultas, con objeto de que la representación sea más clara. En ocasiones coincide una arista con el eje de simetría. En dicho caso, prevalece la arista siempre. ¿Ok? En este tipo de corte, siempre que sea posible, se acotarán los elementos exteriores de la pieza a un lado. Por ejemplo, acá todas las partes exteriores de la pieza se van a acotar en este sector, y las partes interiores se acotan por este lado. ¿Ok? O está el corte parcial o mordedura, que hemos visto también, que en ocasiones solo necesitamos poder representar pequeños detalles interiores de una pieza. En estos casos no será necesario un corte total o al cuarto, y será suficiente con este tipo de corte. El corte parcial se delimitará mediante una línea fina y ligeramente sinuosa, como es esta que tenemos aquí. ¿Ok? Y ya están los cortes. Este tipo de secciones se utiliza siempre que no obstaculicen la claridad de la representación. Están producidas por planos perpendiculares a la proyección y se representan girándolos por 90 grados sobre su eje hasta colocarlos sobre el mismo plano del dibujo. Podemos utilizar los mismos. Fíjense aquí. Aquí lo que tengo es un plano de corte que me está cortando aquí, en esta zona, esto que está de frente, y esta zona recta la giré 90 grados para mostrarla de frente. Y ahí puedo mostrar con mucha coincidencia ¿qué significa cada una de estas partes? Esto es una pieza cilíndrica hueca que tiene este espesor de pared, y toda esta parte cilíndrica hueca también es vacía. Entonces este es un tubo en términos generales. Distinto a esto, que es una pieza hexagonal, que yo hago un corte aquí para mostrarlo y veo que tiene esta sección. Coincide con esta, con esta, con esta, con esta. Si ustedes se dan cuenta, entonces cada una de estas aristas debería tener el mismo largo, pero su representación hace que se vea más corto esto, más angosto esto que esta parte. Lo mismo ocurre con esta pieza, en que yo hice un corte simulado, un corte ficticio acá, y este corte lo doblé en 90 grados para poder mostrar exactamente el contorno de esta pieza completa. ¿Ok? Esta pieza que se ve plana con dos perforaciones, en realidad su contorno es redondeado, si lo ven acá. Plano como cara, pero redondeado a los extremos. Y eso ya es información que no puedo obtener fácilmente de este dibujo. Secciones abatidas son con desplazamiento, por ejemplo, se te representarán delimitadas por una línea gruesa, este caso aquí. La sección desplazada puede colocarse en la posición de proyección normal, cerca de la pieza y unida a esta mediante línea de trazo y punto. Aquí fíjense, yo trazo una línea aquí de trazo y punto y digo que la proyección de este canto que corté aquí, este canto, este corte que hice, su proyección se ve así. Esto es el dibujo del corte que realicé en este eje.
o bien desplazada a una posición cualquiera, cuando no está clara aquí, pero en este caso tengo que poner que el corte lo hice así, este es el corte AA, lo estoy viendo desde arriba hacia abajo, y se ve así. Ok, aquí está AA. Esa es la manera normativa de entregar esta información. Luego tenemos secciones abatidas sucesivas. El desplazamiento de la sección se podrá realizar a lo largo del eje, figura 5, o desplazadas a lo largo del plano de corte, la figura 6. Aquí está la figura 5. Bueno, está la figura 5. O desplazadas en una posición cualquiera, como en este caso. Aquí entonces tenemos un eje, hacemos este corte, y este corte se ve así. Se fijan, se ve todo el contorno y esta ranura, este espacio para la ranura. Hacemos este corte donde se ve todo el contorno de la pieza, esto es circular, es un plano, es un plato, el corte está acá, y veo que esta pieza corresponde a este sacado. Esta es la característica interna de esta pieza, por lo tanto está cortado acá. O lo mismo ocurre acá, donde veo al revés, que el corte está en ese sentido, y el corte va acá. Este es el corte. Estoy seguro que el corte debiera ir para el otro lado. El corte debiera ser para allá. Pero bueno. Esta otra pieza que se ve aquí tan simple, le hacemos estos cortes y nos damos cuenta que tiene un alabeo, una forma media cónica y redondeada en su extremo. Así que no es fácil de identificar adecuadamente esta figura. Y esta es la manera en que nosotros mostramos cómo se ve esta figura realmente. Ok. Esto es entonces lo que nosotros usamos normalmente para mostrar estas piezas más complejas. Ya, piezas que necesitan o ameritan algún dibujo especial, alguna forma extraña, distinta. Hay algo dentro que quiero mostrar, hay información que quiero entregar y que no la puedo porque ninguna de las vistas está claramente especificada. Entonces yo puedo cortar ficticiamente. Quiero hacer mucho hincapié en esto porque a pesar de que ustedes no lo crean, pasa que la gente no lo entiende y cree que realmente rompemos la pieza. ¿Ya? La pieza no se rompe ni se toca para nada. Es solo mostrar ficticiamente qué ocurre con esto. ¿Estamos? ¿Alguna duda respecto a esto que hemos tocado hoy día, en esta materia? ¿No? Voy a averiguar bien cuándo se hacen las PEP y ya voy a avisar con el debido tiempo cómo va a ser similar al anterior, como les dije, entregar en plano, va a estar espero tener ahora claramente delimitado todas las características de lo que voy a pedir en la PEP. Ya un plano A4, un formato A4 correctamente dibujado, ojalá por lo menos en hoja oficio. Yo creo que ahora ya pueden salir a comprar hoja oficio, o compran un formato A4, un cuaderno A4, o compran hojas tamaño A4 y dibujan el formato. Me da lo mismo, pero tiene que quedar correcto, tiene que quedar en ese tamaño. Vamos a agregar otra cosa, que es algo que les voy a pedir. Miren, lo voy a indicar, sí, pero quiero que lo tengamos claro mientras tanto. Yo lo que les voy a pedir después, y lo va a estar indicado, es que vayamos a dibujar en alguna parte, y vaya a estar especificado, esto. ¿Ya? Que bien dibujado lo posible. Es una línea recta que tiene cuadritos y vamos a poner 1, 5, 10, 15, 20, 25. Lo vamos a dibujar muy correctamente. No se nota. Ahí. Eso. Lo vamos a dibujar en el plano. Les voy a indicar claramente dónde va, vamos a hacer todas las características de uso y vamos a tener muy claro este dibujo. Esto tiene que aparecer en la escala. Lo vamos a indicar también. ¿Ok? Ya, chicos. Jóvenes, ¿alguna otra duda? ¿Algo que comentar? ¿Está bien? No, profe, ninguna. ¿Seguro, ah? Ya. Seguro. Seguro, ya. No importa, chicos. Si tienen alguna duda o algo, no se preocupen en mandarme un correo, preguntarme algo, lo que sea. Ya, la próxima semana terminamos con estos temas y preparamos nuestra PEP. Les voy a indicar cómo hacer, vamos a hacer ejercicios respecto a eso y voy a mostrarles exactamente lo que yo pedí. ¿Se acuerdan de lo que yo dibujé como solución de la PEP a la página? Ya, no sé si lo vieron ustedes.
esta es la respuesta que yo quería, esto es el dibujo que yo quería que realizaran. A ese nivel, por lo menos, va a tener que estar el dibujo que ustedes entreguen. ¿Ya? Menos que eso, es 4. Eso que entregué yo es como para el 4, por decirlo de alguna forma. Tiene que quedar muy bien dibujado, muy profesionalmente dibujado. Lo importante en este ramo no es tanto el dominio que nosotros tengamos de la normativa de dibujo, ya que en algunos casos podría ser hasta media flexible, pero muy poco, pero podría llegar a ser, sino qué tan profesional podemos entregar información nosotros a otra gente. Somos ingenieros. Quiero hacer mucho hincapié en eso. No somos cualquier cosa que esté mostrando en un papelito a alguien, ¿ya? Incluso cuando hacemos dibujos básicos, como esto, ¿ya? Fíjense chicos, esto es la base que estoy haciendo yo, el radier y la estructura para el quincho, que lamentablemente yo pensé que iba a estar listo para este semestre, para poder cerrar el semestre con un asado en el quincho, pero va a tener que ser para el próximo semestre, o sea, para los otros alumnos, no ustedes, lamentablemente los que van a ir al quincho a celebrar. ¿Ok? Entonces nos vemos, chicos, la próxima reunión. Pongan mucha atención a lo que están haciendo y sean muy cuidadosos en el profesionalismo, en la entrega de información, que eso es clásico y es evidente para un ingeniero. Ok, nos vemos entonces, cuídense. Chao, chao. Nos vemos, profe, chao. Chao, chao.